Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Envíanos tu petición de oración al número 811-590-9879. Nos puedes llamar, nos puedes mandar un WhatsApp. Y vamos a estar orando por tu petición. Esta mañana, su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López tenemos el gusto de compartir un consejo bíblico para tu familia. Estamos iniciando la serie en este mes de septiembre con los salmos. Así es que, pues te vamos a invitar a leer los salmos durante este mes de septiembre. Más adelante te vamos a ir diciendo qué salmos vas a leer día con día. Y el salmo que vamos a analizar, a ver esta mañana, es el salmo número 13. Un salmo escrito por el rey David. Y pues debemos saber algunas cosas acerca de los salmos. Mira, el libro de Salmos era el himnario que usaba el pueblo de Israel. Y hay salmos muy hermosos de alegría. Hay otros salmos como este, que es un salmo para clamar ayuda a Dios. David, el rey David, escribió aproximadamente 50 salmos de los 150 que están en nuestra Biblia. Así que es importante conocer esto como historia. Déjame decirte que la vida de David la pudiéramos dividir en tres etapas. La primera etapa fue cuando era niño, cuando es ungido por el profeta, anunciando que él iba a ser el rey de Israel, y cuando vence en aquella famosa batalla al gigante Goliat. La segunda etapa de la vida de David la pudiéramos poner cuando fue perseguido por el rey Saúl, porque sabía que el pueblo quería poner a David de rey. Entonces fue una etapa muy difícil donde David huía de la mano del rey Saúl. Precisamente este salmo número 13 es en esta segunda etapa. Y la tercera etapa de la vida del rey David, pues es cuando fue su reinado. Así es que vamos a leer Salmo 3, verso 1 y 2. Dice de la siguiente manera: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y bueno, es una situación pues bastante complicada la que estaba pasando el rey David. Era perseguido por los filisteos, por la mano del rey Saúl, y querían matarlo. Imagínense la angustia por la cual estaba pasando este hombre en esos momentos. Y déjeme decirle en esta mañana que no es malo expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones a Dios. Se vale que usted le diga a Dios cómo se sienta, cómo se siente usted en este problema que está pasando por su vida. Tal vez usted está pasando por un problema de salud o por un problema de relaciones quebrantadas con sus hijos, con su esposa, con sus padres. O tal vez está pasando una situación económica difícil. Se vale decirle a Dios cómo se siente. David estaba pasando por un problema muy grave, por una angustia muy, muy tremenda. Y le dice a Dios: ¿hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? La situación, en verdad, era bastante complicada. David estaba viviendo en el exilio, estaba sufriendo de persecución, era perseguido por Saúl.
Y en estas preguntas refleja su angustia. Pero más adelante en el Salmo también vamos a ver cómo posteriormente expresa también su confianza en Dios. David tenía un sentimiento de abandono y de soledad de parte de Dios. Esto muchas veces trae confusión mental. Se sentía realmente oprimido por el enemigo. Era una situación en la que se encontraba David, una situación bastante difícil, lo cual podemos ver en cada pregunta que David le hace a Dios. Es natural hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque usted siente todo aquello que está sucediendo, lo está viviendo, y se vale comentar sus emociones a Dios. Pero también debemos de llegar a la misma conclusión que David llega al final del Salmo, donde expresa su confianza a Dios. Así es que, pues, le invitamos en esta mañana a que en medio de la situación que usted está pasando, así como David la estaba pasando, dígale a Dios lo que siente. Pero déjeme decirle algo. Agárrese de la mano de Dios. Tenga toda la confianza en Dios, en que Dios va a orar en sus vidas, por muy difícil que la situación sea. Así es que le invitamos esta mañana a leer los salmos, lea el libro de los salmos. Hoy usted puede leer el salmo del 11 al 15 y el día de mañana del 16 al 20. Los invitamos amablemente a escucharnos por las redes sociales, especialmente por YouTube. Búsquenos como Suena Familiar y ahí va a usted a escuchar los programas que ya han sido grabados. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro. Y también a ustedes, familia, muy buenos días. Qué bendición estar todos juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso queremos compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que oramos por ustedes. Y estos son los medios de comunicación: WhatsApp. Pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879 cuando ustedes lo necesiten. Envíenos sus peticiones. Estamos con la serie Los Salmos y el tema Salmo 13, Alumbra mis ojos. Familia, el libro de los Salmos es el que representa más vívidamente la fe del hombre en el Señor. Los salmos son la respuesta inspirada por Dios a las necesidades del corazón humano, a la revelación que Dios hace de sí mismo en la historia y la profecía, es decir, en toda la palabra, en toda la Biblia. Los creyentes de todos los tiempos se han apropiado de esta colección de oraciones y alabanzas para expresar su adoración tanto en público como en sus meditaciones personales. Esta colección de himnos se usaba en la adoración del pueblo de Israel, ya que en su mayoría los salmos contienen un elemento de alabanza. El rey David es uno de los personajes de la Biblia que escribió muchos de estos salmos. Podemos ver en Primera de Samuel desde el capítulo 16, cuando fue ungido por el profeta Samuel, y a partir de ese acontecimiento en su vida, Dios se manifestó en él, dándole el valor y el poder de enfrentar, por ejemplo, al oso o león que quisiera arrebatarle, llevarse y matar sus ovejas. También tocaba el arpa para el rey Saúl cuando éste era atormentado por un espíritu malo después de haber desobedecido el mandato de Dios. También para vencer a aquel gigante Goliat que estaba blasfemando el nombre de Jehová de los ejércitos. Y además sufrió persecución del rey Saúl porque sabía que él iba a sucederle en el trono si estaba vivo. Por eso quería matarlo. Y posteriormente también fue perseguido por su hijo Absalón, cuando a escondidas de él
se sublevó en contra de su padre y el rey David tuvo que salir huyendo de Jerusalén. Esto lo vemos en el capítulo 15. Ahora podemos entender cómo a través de los salmos el rey David se dirige al Señor en medio de su aflicción y podemos ver y oír su oración derramando su corazón al que podía librarle de sus enemigos y también de peligros de muerte. Veamos lo siguiente. Salmo 13:3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Reflexionemos cómo este pequeño versículo es tan poderoso, ya que refleja el corazón del rey David conforme al de Dios. Porque lo vemos suplicando la ayuda de Dios, le pide que mire, que vea la situación por la que está pasando y sea propicio también en los momentos de prueba máxima. ¿Cómo le hablaba a Dios para que lo ayudara en su carga tan pesada? ¿Cómo se expresa? Sé tú mi ayudador. Y le pide una cosa maravillosa. Alumbra mis ojos. Esto es muy importante porque en nuestra debilidad y débil naturaleza frente a los problemas es muy normal que se nos nuble la visión y veamos todo negativo y no encontramos la salida. Por eso le dice, alumbra mis ojos, como si estuviera diciendo, quiero que estés aquí conmigo en medio de esta situación tan terrible. Quiero que me salves. Veamos 1 Samuel capítulo 29. En aquella ocasión que huyó al territorio de los filisteos, pensando que el rey Saúl no lo perseguiría hasta el territorio de sus enemigos, y haciendo planes para pelear con Israel, y viendo a David entre ellos, discutieron los filisteos y llevaban a David para pelear contra Israel, y finalmente decidieron que no los acompañara, porque pensaban que en medio del combate se volvería al rey Saúl para congraciarse con él. Así que no quisieron correr ningún riesgo y decidieron que no fuera con ellos David. Cuando David y los suyos regresaron a Siclag, que era donde moraban sus familias, los de Amalec habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivos a todas las mujeres y los niños, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los llevaron cautivos a todos. 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. De esta manera confiaba David en su Dios, ya que podía consultarle para que le guiara y atacara y rescatara a todos los cautivos y estar en paz con su pueblo. Familia, tenemos este ejemplo de David cuando estaba en este conflicto tan grande, pero no dejó que su visión se nublara y no vio todo oscuro o negativo, porque tenía una salida, la luz del Señor, que alumbraba su camino para guiarlo, y empezó a clamar a Dios de esa misma manera. Familia, los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y en YouTube publicamos los programas. Suscríbanse y denle me gusta, activen la campanita y compartan. Gracias a todos ustedes que lo pueden compartir. Estamos como Suena Familiar. También les invitamos a orar enfocándose en el tema de los salmos, invitarlos a orar por los estudiantes de todos los niveles. Recordemos que ya entraron a clases. Les recuerdo también que somos familia y que queremos orar por ustedes para que nos envíen sus peticiones al WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879.
Le recordamos también que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Muchas gracias, mi hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante, el Salmo número 13. Y podemos ver cómo continúa ahí en el verso número 4. Dice de la siguiente manera: para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Podemos ver que es una súplica de David a Dios pidiendo que evite que sus enemigos digan que lo han vencido y que se alegran por su sufrimiento, expresando la necesidad de la intervención de Dios para no caer, para no sucumbir ante la muerte o la derrota. Primero espiritual, y por qué no, podemos decirlo también pudiera ser la física, reflejando una profunda dependencia de Dios. Y Dios es quien nos ayuda a superar la adversidad y la posible humillación. Es muy común que nos preocupemos por lo que la gente diga de nosotros. Y lamentablemente, siempre habrá personas que se alegren cuando nos va mal. Y no siempre se alegran los que consideramos nuestros enemigos, sino que muchas veces los más cercanos, los que se dicen amigos, o por qué no, algún familiar se alegrará si a nosotros nos empieza a ir mal. David estaba preocupado por esta situación. Frases que no nos gusta oír como, y mira, y él que es cristiano y todo lo que le pasa. O mira aquel que tenía tal o cual ministerio y ahora ha fallado. Déjeme decirle en esta mañana que los cristianos también se equivocan, que los cristianos también cometen errores y que los cristianos también llegan a caer y a pecar. Pero no por esto debe ser motivo de alegría para nuestros enemigos o amigos, entre comillas, porque al fin de cuentas somos humanos y vamos a fallar. Pero la verdadera tragedia es cuando alguien que ya es hijo de Dios y le pasa algo mal en su vida, se aleja y se aparta del camino de Dios. Lo que deberíamos hacer es seguir a Cristo y levantarnos cada vez que llegamos a caer. Para que no digan mis enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Este Salmo 13 es un lamento en el que David expresa su angustia y la aparente ausencia de Dios durante un tiempo de opresión y peligro. Muchas veces nos sentimos solos cuando estamos pasando por una situación verdaderamente difícil y sentimos que la presencia de Dios ya no está con nosotros debido a la angustia por la cual estamos pasando. David se siente la tentación de creer que Dios lo ha olvidado y lo ha abandonado debido a la prolongación de sus problemas. A veces creemos que el problema por el cual estamos pasando va a durar toda la vida. Y no es así. Dios está al pendiente de nuestras vidas. A pesar de su desesperación, el Salmo termina con una declaración de confianza en que Dios actuará y lo liberará. Una de sus mayores preocupaciones era el temor de la victoria de sus enemigos, y David le ruega a Dios que no permita que sus adversarios digan lo he vencido. Este indica un temor a la derrota y a la humillación pública. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez usted está pasando por una situación similar a la de David, y es el momento no solo de orar, sino de clamar a Dios, de pedirle con un corazón sincero que nos ayude en la situación que estamos pasando. David también quería evitar la burla. No quería que se alegraran sus enemigos en su sufrimiento. La alegría de sus enemigos representaba un triunfo sobre él y la falta de protección de Dios. La petición revela la urgencia de la situación
y la necesidad de que Dios intervenga rápidamente para salvarlo de la muerte o de un estado de desesperación. Este versículo número 4 subraya la importancia de la profunda dependencia de David en Dios para su liberación. No confía en sus propias fuerzas, sino en la capacidad de Dios para rescatarlo de esa terrible situación. El triunfo de los enemigos de David sobre él también implicaría una deshonra para la gloria de Dios, ya que David era el ungido de Dios y la gente lo conocía como un hijo de Dios. Así es que era importante para él, pues sus enemigos no lo hubieran vencido. Recuerde que nos puede enviar sus peticiones de oración al WhatsApp 811-590-9879. Recuerde, somos familia, vamos a orar unos por otros. Adelante, mi hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y también a ustedes, familia, gracias que nos acompañan hasta el final del programa. Y continuamos con la serie Salmos. Y el tema, Salmo 13, alumbra mis ojos. Familia, hemos visto en el bloque anterior cómo Dios se manifestó en la vida de David, siendo su ayudador en los momentos más difíciles y urgentes de su vida, inclusive cuando corría peligro su vida. David, después de su oración, llegó al lugar de confianza y esperanza. He confiado. Está en tiempo pasado. Es como si David recordara que él realmente confiaba en Dios mientras aclaraba su mente en medio del problema. Dios alumbraba sus ojos para ver claramente el panorama en su compañía. Salmo 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Otro claro ejemplo de un corazón lleno de fe y de seguridad en quien había confiado. Y por lo tanto, lleno de gozo, porque sabía en quién estaba seguro y que era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Salmo 13:6. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. En los tiempos de prueba y desánimo, David no podía confiar en nadie más que en la roca de su salvación, porque él le había sustentado y guardado en todo tiempo, es decir, durante toda su vida. Pero siempre podía confiar en la misericordia de Dios. Cuando no puedes confiar en nadie más, solo confía en la misericordia de Dios. ¿Recuerdan 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1? Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo de Israel y Judá. Viene el juicio en el versículo 10, juicio por el pecado del rey David. Después de que el rey David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. El profeta Gad fue a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor que me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos del hombre. Versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas?
te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Familia, ustedes también pueden experimentar este cuidado amoroso de Dios y cuando tenemos una relación cercana como la que tuvo el rey David. Es necesario acercarnos a Él. Familia, les invitamos a leer todo el libro de los Salmos. Este mes les sugerimos leer hoy Salmos del capítulo 11 al 15 y mañana del capítulo 16 al 20. Familia, llegó el tiempo de despedirnos agradeciendo sus oraciones por este ministerio del cual son parte muy importante y por seguirnos hasta el final del programa, invitándoles al siguiente para que no se lo pierdan con el tema Salmo 23, el Señor es mi pastor. Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del Dios Todopoderoso que nos enseña a orar y alabar su glorioso nombre a través de los salmos. A Él sea honra y gloria. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that